Muy buenos días, bendiciones para todos. Son bienvenidos a este nuestro tiempo devocional. El salmista David dijo: de mañana te buscaré, de madrugada escucharás mi voz. Esa es una costumbre, no solamente del salmista, sino que nos dice la Biblia que Jesús se levantaba muy de mañana, cuando era todavía muy oscuro, para buscar a Dios, para buscar a Dios. Y este es un tiempo que hemos dispuesto para el mismo propósito, para buscar a Dios, para tener comunión con Dios. Y en esta mañana yo quiero invitarle a que disponga su corazón, tome allí su Biblia, tome su libreta de notas, porque es importante tener el hábito de escribir lo que Dios nos dice. De hecho, la razón por la cual hoy tenemos una Biblia es porque ese hábito lo tenían estos hombres. Escribían los profetas, los escritores bíblicos, escribían lo que Dios les decía. Y Dios les decía muchas veces a Moisés: toma y escribe lo que te voy a decir para que lo enseñes. Entonces, eso no era propio solamente de los escritores bíblicos, sino que es un hábito que todo creyente debe tener. Una agenda donde pueda anotar sus conversaciones con Dios, sus conversaciones, porque Dios le va a hablar a usted puntualmente sobre ciertas situaciones. Dios le va a hablar a usted puntualmente. Entonces es importante que usted tome nota de las cosas que Dios le dice, para que usted pueda tenerlas presente, para que pueda recordarlas tal como el Señor se las dice. Así que esa es la razón por la cual tenemos ese hábito. Entonces, mis queridos, que Dios me les bendiga poderosamente. Deseo con todo mi corazón, y mi oración a Dios es que el pueblo de Dios avance. La Biblia dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso dice la Escritura de cómo debe irle a los creyentes. Cuando usted lee, por ejemplo, el Salmo 1, también dice que los que meditan en la palabra de Dios de día y de noche serán como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y que todo lo que hagan prosperará. Entonces, esperamos eso, esa es nuestra oración. Sé que hay muchas situaciones por las cuales pasan los creyentes, situaciones que parece que no están como acorde a ese propósito de avanzar, de crecer, porque ignoramos muchas veces que ciertas situaciones no nos ayudan en nuestro crecimiento. Situaciones, por ejemplo, de escasez, de aflicción, situaciones de angustia, pruebas, tal vez pensemos que no nos ayudan, pero recuerde que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que quiero invitarle a que nos tomemos un par de minutos para orar a Dios, especialmente por aquellos hermanos, por aquellos creyentes, amigos que están conectados con este tiempo y que están atravesando momentos de dificultad, momentos de aflicción, momentos de sienten asfixiarse de tanto peso, de tanto estrés, de tanta presión. Vamos a orar por ellos. Y si usted está conectado con este tiempo y está experimentando ese tipo de situación por su salud, por su familia, por su matrimonio, por sus hijos, por sus finanzas, etc. Jesús dijo: venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar. El apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses, dice: por nada estén ansiosos o afanados, sino que sean conocidas
sus peticiones delante de Dios con toda oración y súplica, con acción de gracias, dice la Biblia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que vamos a Dios, vamos a la oración. Allí donde usted está, incline su rostro. Por favor, deje de hacer lo que está haciendo ahora. Si está siendo ocupado en algún oficio, deje. Recuerde lo que el Señor le dijo a Marta y a María. Marta, afanada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces, María era sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. Vamos en esta mañana a orar. Tomémonos este momento, este tiempo, y vamos al Padre para echar nuestras cargas, pero también para interceder por todos aquellos hermanos, amigos y familiares que están atravesando momentos de aflicción, momentos de necesidad. Vamos a pedir que la intervención de Dios, que el poder sobrenatural de Dios el día de hoy pueda intervenir sus vidas, pueda irrumpir en sus circunstancias, trayendo salvación, trayendo sanidad, liberación, trayendo provisión. ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos a orar. Padre, toda gloria y toda honra es para ti, Señor. Aquí estamos en esta mañana delante de tu altar. Agradecidos, mi Dios. Tu palabra dice que tenemos entrada libre ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, Padre. Y aquí estamos, Señor. Venimos a ti agradecidos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, porque un día estuvimos muertos en pecados y delitos, Padre, y de allí tú nos rescataste. No necesitábamos que nos cambiaras, necesitábamos, Señor, que nos dieras vida, y eso fue lo que tú hiciste. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias por el trabajo de transformación que has iniciado en nuestra vida, Padre. Gracias. Gracias por lo que has hecho hasta este momento. Pero ignoramos muchas veces, Señor, que todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien. Padre, y pensamos que muchas situaciones vienen a nuestra vida para agobiarnos, para afligirnos y para destruirnos. Pero tú has prometido en tu palabra, Padre, que en medio de todas estas circunstancias somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Por eso, Padre, en esta hora nos acercamos confiadamente ante este trono de gracia para darte toda gloria y toda honra, pero también para despojarnos. Dígale al Señor en esta mañana, Padre, para despojarme de toda preocupación, despojarme de todo estrés, de toda presión, Señor, de toda carga en el nombre de Jesús. Padre, yo la echo delante de tu altar. En el nombre de Cristo, tú has prometido que si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que necesito serán añadidas. Padre, yo hoy decido confiar en esa palabra. Tú has prometido ser mi pastor y que nada me va a faltar, sino que en lugar de delicados pastos tú me harás descansar y junto a aguas de reposo me pastorearás. Yo decido confiar en esa palabra en esta mañana, Padre. Tú has dicho que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará, dice tu palabra, del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Yo decido, dígale al Padre en esta mañana, yo decido confiar en esa palabra, Señor. En esa palabra estamos amparados, Señor. Nuestras vidas están amparadas en esa palabra, pero también nuestra familia, Señor, está amparada. Nuestros hijos, Padre Celestial, se amparan bajo esa palabra, porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Padre Celestial, hoy decido, dígale al Padre en esta mañana, yo decido creer y confiar en ti en este día. Yo sé que tú estás sobrando en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi salud, en mis finanzas, Señor, en mi vida en general. Tú estás sobrando. Tú estás sobrando, Padre. Y hoy, Señor, echo delante de tu altar todo afán, toda ansiedad, toda preocupación en el nombre de Jesús. Y decido confiar en ti, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú has dicho que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Tú estás perfeccionando tu obra, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Oremos en esta mañana, intercedamos por aquellas personas que están atravesando ese momento de aflicción, de necesidad, de angustia, esos amigos y familiares suyos que están en esta situación. Oremos, Padre,
Delante de tu altar están nuestros amigos, nuestra familia. Delante de tu presencia están, Señor, nuestros vecinos, Dios eterno, nuestros compañeros de trabajo. Todos aquellos, Señor, que están atravesando momentos de angustia y de necesidad, permite que hoy, Señor, haya respuesta para sus vidas. Permíteme acercarme y darle una palabra tuya, Señor, por medio de la cual tú traigas respuesta a su situación. Oramos para que tú intervengas, Señor, en cada situación, Padre, en el nombre de Jesús. Nosotros confiamos en que en este día, Padre, lo sobrenatural, Padre, lo sobrenatural va a irrumpir en la vida de estas personas. Tu reino va a venir, viene el día de hoy y pone orden en sus vidas, porque tú has prometido que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo sobre algo y lo pedimos al Padre, tú lo haces. Así que nosotros confiamos en que hoy, Señor, hay respuesta para nosotros, para estas personas por quienes intercedemos en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda gloria y toda honra a ti, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Espere respuesta de Dios, porque es uno de mis textos favoritos, ¿no? Dice Hebreos 11:6, que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que Dios galardona, Dios galardona. Así que este tiempo es un tiempo que va a traer recompensas a su vida, Gloria a Dios. Vamos a la palabra en esta mañana porque, leyendo me encontré un reto bien interesante, un reto que afirma lo que hemos venido hablando y lo que es el propósito de este devocional, como lo es conocer a Jesús. Ese es el reto que nos plantea la palabra de Dios en este día. El reto es primero conocer a Cristo. Tenemos que buscar conocer a Jesús primero, conocerlo. Esa es la oración del apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo 1, versículo 15. Dice, por esta causa, es decir, está hablando de la conversión de los efesios al Señor. Los efesios gentiles. Dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con los santos, dice, no ceso de orar por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Padre de gloria les dé a ustedes espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado, y cuál las riquezas de los santos, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Sí, Pablo ora para que los creyentes puedan conocer a Jesús, y que esa sea una prioridad en la vida de los creyentes. Cuando usted se acerque a la Biblia, por favor, ore a Dios y dígale, Señor, muéstrame a Cristo. Quiero no solamente conocer, tener información de Cristo, necesito tener revelación, conocer a Cristo de una manera mucho más profunda. Ese era el deseo del corazón del apóstol Pablo, y a eso él también nos insta, a que conozcamos a Jesús. Así que vamos a leer la Biblia y vamos a meditar sobre el caso de unos hombres que se las dieron de creyentes cuando ni siquiera conocían a Jesús. Entonces es un reto realmente, porque lamentablemente muchas personas hoy quieren ser cristianos sin conocer a su Salvador. Y eso es triste y grave, porque eso va a tener consecuencias tristes en la vida de las personas. Vamos a la Biblia. Libro de Hechos, capítulo 19. Tome su Biblia ahí, por favor. Hechos, capítulo 19, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo,
de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Es bien interesante algunas cosas que relata este pasaje. Todo esto sucedió en la ciudad de Éfeso. Recuerde que Pablo estaba en su 3er viaje misionero. ¿Y qué hacía? Mira cómo entra el versículo 11 diciendo: y hacía Dios milagros extraordinarios. Escúchame bien. El mover de Dios no era una estrategia de Pablo para hacer milagros, y esto es muy importante que usted como creyente lo comprenda. No solamente los creyentes, usted a lo mejor que predica la palabra, usted va a ver esto. O sea, yo he visto que han hecho hasta doctrina de este versículo, porque hacen, por ejemplo, se hacen cultos de ungimiento de paños, de pañuelos, entonces convierten en una doctrina esto. Pero mire lo que dice la Biblia, que Dios, en un momento dado, esa es la manifestación de Dios, y eso no quiere decir que Dios siempre iba a obrar así. Yo nunca veo a Pablo haciendo, ungiendo pañuelos y enviando pañuelos, y no, eso fue una manifestación gloriosa del poder de Dios. Pero yo no veo que eso se repite, porque Pablo no intentó convertir eso como en un hecho, en una acción ministerial de él, para que en cada ciudad donde iba, él tomaba y presumiera de eso, tomaba los paños, sus delantales, y se los mandaba a los enfermos para que... No. Esto sucedió en Éfeso, y fue algo que Dios hizo, y es bienvenido, y se logró hacer porque creo también que el apóstol Pablo tenía el discernimiento suficiente para identificar, para saber que Dios quería moverse de esa manera en ese momento preciso, y eso no fue algo que se repitió en su ministerio. Entonces hay que comprender eso bien, ¿no? Para que no caigamos en el fetichismo cristiano, porque ahora hay mucho fetichismo. Ahora se ha convertido esto como una doctrina. Pero mira lo que sucede. Vamos al punto. Dios hacía milagros extraordinarios. Eso significa que Dios en esa ciudad se movía de una manera inusual, de una manera que no se movía en otros lugares. Eso está, por supuesto, eso depende de la voluntad de Dios, de la soberanía de Él. Entonces, estos milagros, o sea, era tan extraordinaria la manera en que Dios se manifestaba, que lo hizo de esa manera. O sea, los paños y los delantales de Pablo, él los enviaba, se los llevaba a la gente y se los ponían a los enfermos, y los enfermos sanaban y los cautivos eran liberados. Dios se movía de esa manera. Ahora, en esa ciudad habían unas personas, hijos de un sacerdote judío, jefe de los sacerdotes judíos, llamado Esceva, y estos 7 hombres estaban observando ese mover de Dios. Y es posible que ellos hubiesen dicho, bueno, esto es fácil, ¿no? O sea, nada más es repetir la fórmula que usa Pablo, hacer lo que Pablo hace, y vamos a tener el mismo resultado. Aquí aprendemos algo muy importante.
Esto no se trata, el Evangelio no se trata de unas acciones, se trata de vivir una vida. Escúcheme, el cristianismo no se trata de ir a templo, tener una Biblia, de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio es una persona, se llama Jesucristo, y esa persona vive en nosotros. Así que el Evangelio es una vida que se vive. Esto lo ignoraban estos 7 hombres, estos hijos de Ixeba, e intentaron invocar el nombre de Jesús, es decir, intentaron ministrar liberación a una persona que estaba endemoniada. ¿Y cómo lo hicieron? Ellos dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. En nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio le dijo: bueno, yo conozco a Jesús y también sé quién es Pablo. Es decir, que a las personas, los demonios las conocen. Las tinieblas conocen quiénes son santos y quiénes no son santos. Escuche esto. Yo sé quién es Jesús, dijo el demonio, y a Pablo también lo conozco. Pero ustedes, ¿quiénes son? No los conozco. Entonces dice la Biblia, y ya lo leímos, que el demonio se volvió violento y saltando sobre estos 7 hombres, los desnudó y los hirió. Y estos 7 hombres tuvieron que salir corriendo por la ciudad, desnudos y heridos. Dice, y esto fue notorio en toda la ciudad. Hubo gran temor acerca de eso. Ahora, este fue el resultado de querer invocar el nombre de Jesús cuando ni siquiera se conocía a Jesús. Y ese es el peligro. ¿Oyó? Primero tenemos que conocer a Cristo. Esto sucedió por eso. Y esto nos da una lección práctica. ¿Cuál es la lección práctica? Primero, hay que buscar conocer a Cristo. El Evangelio, escúchame bien, el Evangelio se fundamenta en una persona, en la persona de Cristo. Y nosotros, los cristianos, los que hemos decidido rendir nuestra vida a Cristo, nuestra tarea es conocerlo a Él, porque nuestro objetivo primordial como cristianos es crecer a la imagen y semejanza de Jesús. Crecer, es decir, que el carácter de Jesús crezca en nosotros. Que esa frase que a veces solemos decir, es que así soy yo, que eso ya no se diga más, sino que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, en esta vida material, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que debemos decir. O sea, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, porque ese es el Evangelio. Entonces, en el Evangelio es una persona, Cristo. Se fundamenta el Evangelio en una persona, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El objetivo suyo y mío como cristianos, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que los hemos confesado y que nos hemos apartado y que estamos en Dios, estamos conectados con Dios para que Él nos dé vida, es ser semejantes a Jesús. Que el carácter de Jesús crezca en nosotros cada día. Que podamos tener intimidad con Él, que podamos conocerlo en lo íntimo a Él. Es decir, Jesús dijo: cuando ustedes oren, cierren la puerta. Es decir, tengan momentos de oración significativos en donde puedan conocer a Cristo. Conocer a Cristo, como siempre lo he dicho, se hace en 2 direcciones, o gira en 2 direcciones. Número 1, el conocimiento o la información que la Biblia nos da de Jesús, conocer a Cristo en la Escritura. Y el otro conocimiento es el conocimiento experimental. Y ese conocimiento experimental lo va a tener usted cuando usted tenga momentos a solas con Él. Así que estos hombres intentaron ser creyentes sin conocer a Jesús y se encontraron con una situación que les reveló a ellos
que realmente ellos no conocían a Dios. Y no solamente les reveló a ellos que no conocían a Dios, sino que fueron perjudicados, altamente perjudicados, porque intentaron ser cristianos sin conocer al Salvador. Y esa es la lección que aprendemos. Por eso este es el reto que nos plantea la palabra de Dios en este día. Busque primero conocer a Cristo. Busque primero conocer a Cristo. Hay personas que se afanan, dicen, comienzan a vincularse de pronto a la iglesia, comienzan a relacionarse con ella y dice, yo quiero servir a Dios. Yo quiero participar en el ministerio de la iglesia, y está bien. Buena obra desea, dice el apóstol Pablo, pero no tienen el mismo interés en la intimidad para conocer a Cristo. No tienen el mismo interés de buscar en las Escrituras conocer a Cristo. Tal vez le llama la atención otro tipo de conocimiento en la teología. A muchos les gusta conocer el Apocalipsis, las profecías. Otros les gusta conocer el tema de la prosperidad. Otros, así sucesivamente, ¿no? Cada quien porque la teología es tan amplia y hay tantos temas. Pero escúcheme bien, usted y yo hemos sido llamados, salvados, para que nosotros conozcamos a Jesús y para que cada día nosotros trabajemos en nuestro carácter, negándonos, para que el carácter de Cristo pueda fluir, pueda surgir, expresarse a través de nuestra vida. No solamente el carácter de Cristo, los intereses de Jesús. Que los intereses de Cristo sean mis intereses. Y ese debe ser el motivo de oración de los creyentes. Señor, yo necesito parecerme. Permíteme que hoy pueda parecerme. Espíritu Santo, muéstrame en qué debo parecerme más a Jesús. Muéstrame, Señor, qué área de mi vida está débil en mi propósito de parecerme más a Jesús, para enfocarme en eso y poder crecer, para enfocar mis fuerzas, mi conocimiento, para parecerme más a Jesús. Ese es el objetivo del creyente, conocer más a Jesús. Ahora, esta es la oración que el apóstol Pablo hacía por los creyentes, como le decía al principio, y esto nos lo dice en la carta, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 15, Pablo está escribiendo a los creyentes, precisamente de Éfeso, y les dice en el versículo 15, capítulo 1, versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que era lo que Pablo pedía para esos creyentes. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice Pablo, lo primero que debes hacer, y esto no es por una temporada, esto debe ser tu actividad primordial, principal, porque nunca vas a terminar de conocer a Cristo en toda su plenitud. Tu actividad constante, primordial, es, escucha, conocer a Jesús. Conocer a Jesús. ¿Qué revelación nueva tienes de Cristo? ¿Cuánto conoces de Jesús? ¿Te has trazado el propósito este año nuevo, 2022, de buscar, de leer la Biblia para conocer a Cristo? Yo le animo a que comience a leer los evangelios, pero antes de leer los evangelios, usted ore a Dios y dígale al Señor, Padre, permíteme conocer la hermosura, la majestad y la gloria de mi Salvador. Y comience a leer el Nuevo Testamento, desde la genealogía, comience a leer el embarazo de María, el nacimiento de Jesús, su infancia, cuando comenzó su ministerio, lo que hacía, cómo lo hacía, el corazón, sus intereses,
su manera de ver las cosas, su manera de interpretar, de lidiar con el pecado, con las personas, etc. Comience a leer los evangelios para que observe y para que conozca a su Salvador. Luego siga con el libro de Hechos y con las epístolas, que también son una revelación de quién es Jesús, de su identidad, de su majestad. Pero es importante, escúcheme bien, que primero usted conozca a Jesús. Si hay alguien aquí conectado con este tiempo que dice: pastor, yo te voy a ser sincero, yo voy a la iglesia, pero yo todavía no conozco a Jesús, no lo conozco. Yo voy a la iglesia y he adoptado la forma de cristiano, pero no conozco a Jesús. Bueno, vamos a pedirle en esta mañana que nos deje conocerle. ¿Le parece? Porque ese es el reto del día de hoy. Allí donde usted está, incline su rostro para que no le vaya a pasar como le pasó a estas personas. Oye, si usted aparenta ser un cristiano, usted se va a encontrar con situaciones que van a revelarle que realmente usted no conoce a Jesús. Porque las tinieblas le van a decir: a Jesús conozco y a Pablo también, y conozco al pastor, o conozco a fulanito, pero a usted no lo conozco. No conozco. En mis notas, en mi lista de gente cristiana en esta área, yo no lo tengo a usted. Oh, que Dios le guarde, que un demonio le vaya a decir eso. Entonces vamos a orar y dígale al Señor Jesús en esta mañana: Señor Jesús, yo quiero conocerte a ti. Abre mis ojos. Padre, revélame la gloria de Cristo. Déjame conocerlo a Él. Si hasta este momento, señores, he llevado solamente una vida de religiosidad, Padre Celestial, hoy vengo a ti para que me permitas conocer a Cristo. Espíritu Santo, tú has venido para revelarme a Jesús. Aquí está mi vida en esta mañana. Aquí está mi vida, Señor. Yo me despojo en esta hora de todo concepto, de todo lo que he aprendido. Yo me despojo, Señor, de todas mis ideas acerca de Cristo, y quiero que seas tú, Espíritu Santo, el que me reveles a mi Salvador. Yo vuelvo mi corazón a ti, Señor. Dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de mi Salvador. Señor, permíteme conocer su majestad. Permíteme conocer su hermosura. Permíteme conocer su gloria. Espíritu Santo, aquí está mi vida. Dame revelación y ayúdame, guíame, porque esto no se trata y ni lo hace un hombre. Esto lo haces tú, Señor, que eres el que haces que de las tinieblas nazca la luz. Padre, llévate toda tiniebla en mi vida. Todo lo que me ha impedido conocer realmente a Cristo, llévatelo, Señor. Haz que tu luz brille en mi corazón, en mi vida, en mi mente, en mi alma en este día, y pueda conocer realmente a Cristo. Oh, yo te lo pido, Padre. Yo te lo ruego, Señor. Yo lo clamo en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos, Dios les bendiga poderosamente. Recuerde el reto del día de hoy. Busca conocer a Cristo primero. Primeramente, busque conocer a Jesús. Porque, escúcheme, en Él, usted tiene vida eterna. Que Dios le bendiga.